Ya, profesora, entonces vamos a comenzar. Y la idea de reunirla a ustedes aparte o antes era un poquito poder trabajar el primer indicador que tiene que ver con la caracterización que a ustedes les compete como educadoras diferenciales, pero que se van a evaluar con estudiantes permanentes. Acá tengo una profesora, según mi registro, tengo la profesora que se evalúa, déjenme un minuto, espérenme, aquí tengo separado, en TEA laboral, profesora Mónica, y TEA la profesora María José. O sea, tenemos dos profesoras que se evalúan con el alumno TEA y un laboral, ¿correcto? ¿No hay cambio de diagnóstico? ¿No hay algún cambio que hayan hecho? No, en mi caso no. Ya, perfecto. Ok. Ya, entonces, como ustedes van con una evaluación permanente, insisto, a ustedes se les agrega un indicador que es adicional ya a los otros portafolios de la educadora diferencial y que es bien parecido un poco a la caracterización que tienen que hacer las educadoras de párvulo. Ya me parece que ahí se conectó, ¿no? Sí, ya está. Y voy a proyectar un poquito más grande. Ya, ahí sí. Y es una caracterización bien particular donde finalmente yo ayer igual le explicaba a la educadora que pasa a ser como el armazón, como la estructura, como la columna vertebral de su portafolio. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes construyan posterior a la caracterización tiene que estar en coherencia con ella. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser súper cuidadosa con la información que coloquen en la caracterización, porque finalmente el objetivo de que ustedes hagan una caracterización obedece netamente a que tienen que justificar las decisiones pedagógicas que ustedes tomen o señalen en las experiencias de aprendizaje, en las estrategias, ¿cierto?, de evaluación y en todo el análisis reflexivo de la planificación. Entonces, para comenzar, si yo les pregunto, ¿qué es la caracterización? ¿Qué saben ustedes de la caracterización? Es hablar del grupo, las ¿Ya? características, digamos, la realidad del grupo. Sí, ¿Ya? describir al grupo. ¿Ya? ¿Quién más puede aportar? Aparte de escribir, ¿qué más piensan? Que tiene que haber una caracterización. O sea, Vamos, profe, además vamos. del grupo, en el fondo, ¿Ya? describir el ambiente, Yo por acá. en el fondo, Antecedentes personales. ¿Ya? Antecedentes personales me dicen, ¿cierto? Describir al grupo en general o particular, etcétera. Claro, Bien, todo, ¿sí? ¿Me iba a decir algo? No, ¿No? adelante. Ya. Entonces, lo que le explicaba, que la caracterización correctamente corresponde a lo que ustedes mencionan. Pero ojo, porque cuando hablamos de una caracterización, tenemos que entender que, claro, que existen, la caracterización viene de características. Por ejemplo, si yo le pido una caracterización de un personaje determinado o de una persona determinada, ustedes me pueden entregar un montón de características de esa persona, positiva y negativa, ¿cierto? No llamémoslas negativas, sino que llamémoslas como áreas de necesidad de apoyo, pero finalmente van a haber algunas características que no son relevantes. Por ejemplo, hay muchas caracterizaciones que caen en el error de colocar mucha información, pero información que no es utilizada y que no aporta a ninguna decisión pedagógica. Ejemplifico. Esto es igual que cuando ustedes le hacen el traspaso a una profesora de su curso. No sé si ustedes hacen traspaso de curso, ¿sí o no? sí, sí No, me ha tocado. sí, sí. Cuando yo entrego a mi curso, yo hago una caracterización en virtud de
comportamiento, de intereses, ¿cierto? De cómo se relacionan, cómo los avances que tienen, las necesidades de apoyos que tienen. La caracterización tiene que ser tan completa que cualquier profesor que no conozca su curso, al leerla, pueda tener un panorama claro de un montón de ámbitos del estudiante o del grupo de curso. Coloco este ejemplo. Si yo voy a colocar que tengo estudiantes que tienen papás con enseñanza media incompleta, como dato sociocultural. Si, si ese dato que es, tengo 50% de apoderados sin estudio, me va a aportar alguna decisión pedagógica y que yo necesito respaldar, yo la coloco. Pero si es que los papás tengan educación o no tengan educación, no va a tener un impacto relevante en las estrategias pedagógicas que yo voy a utilizar o no incide en el avance de mi estudiante, es un dato innecesario. Es un dato que está de más, que no les sirve, es como de relleno. Es como cuando nosotros los profesores de matemática nos entregaban un problema matemático y nos decían, ojo, hay datos adicionales que están por estar, pero que no les sirven para desarrollar el problema. ¿Le ha pasado? ¿A ustedes les pasó o a mí? Porque yo este ejemplo lo entregué igual ayer y como que no me pescaron mucho, entonces yo decía, me había pasado a mí nomás cuando yo estudiaba matemática, o a ustedes igual. Profes, Sí, a veces uno lee como mucha información y no aporta a lo que uno está buscando. no te dice nada. Es Claro. como, por ejemplo, es un grupo, por ejemplo, con, no sé, eh, tienen un nivel de interacción emocional positivo. Mira, fíjate que esa descripción no me entrega ninguna información. O me dice, o cuando me colocan, es necesario reforzar ciertas habilidades emocionales. Ya, pero ¿qué habilidad emocional hay que reforzar? Po? Esa es la caracterización. O sea, no es nombrar, es describir. O sea, es necesario reforzar la habilidad de empatía, la habilidad de, no sé, poder respeto, o sea, concreto, todo concreto, nada que sea general. Eso es lo primero. Luego, la caracterización es una simple descripción de los conocimientos y habilidades que el estudiante posee como una forma lógica, las relaciones con su aprendizaje y la conducta social. Por ende, nosotros vamos a abarcar diferentes ámbitos para desarrollar la caracterización, que tiene que ver con el ámbito de aprendizaje, pero también el ámbito de socioemocional. Y lo podríamos incluso separar en social, ¿cierto? Y lo emocional. Para caracterizar a un alumno resulta necesario poseer suficiente información sobre el entorno escolar, familiar y comunitario. Esa pesquisa el docente la obtiene a partir de los elementos utilizados en el diagnóstico integral. Llamemos de diagnóstico integral a cualquier proceso de recogida de información que ustedes hayan realizado. Puede haber sido entrevistas con las familias, observación directa, información traspasada por sus mismos colegas, cualquier tipo de levantamiento de información que ustedes tengan les sirve para hacer esta caracterización. ¿Dudas hasta acá? Nada todavía, todo bien. Ya, todo bien. Ahora, ¿qué me van a evaluar en este famoso proceso de portafolio, donde me están pidiendo que yo parta con una caracterización de mi estudiante y súper detallada? ¿Qué me van a evaluar? Esto está en el manual de educación especial, ¿cierto? Que es el manual que ustedes deben utilizar y que también lo que sale en el manual está en coherencia con las rúbricas también. Y esto yo le saqué un pantallazo y lo copié textual. Dice, ¿qué me evaluarán en esta tarea? Un docente que muestra un desempeño competente, demuestra conocer las características que favorecen o dificultan el aprendizaje de los estudiantes, distinguiendo la diversidad al interior de su grupo. En el fondo, lo que buscan saber es si el profesor
toma la información del contexto, ¿cierto?, para hacer elección de las estrategias o de la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué son tan pesados con este punto, por decirlo de alguna manera? Porque muchos profesores hacen actividades que no están ligadas ni a los intereses de los chiquillos o que no van en refuerzo de alguna competencia o habilidad que necesiten como apoyo, o en el fondo lo hacen solo porque está en el currículum y tienen que trabajarlo, pero no porque obedezca a algunas características propias, ¿ya? Entonces, lo que busca esta tarea es que ustedes, pues, todo lo que describan su experiencia esté ligado a la caracterización. En experiencias con solo un estudiante, la idea es que ustedes demuestren conocer las características que favorecen o dificultan el aprendizaje de él o ella. Y ahí ustedes van a tomar, ¿cierto?, la caracterización solo en torno al estudiante que se va a evaluar. En el caso de las profesoras, ¿cierto?, que se evalúan con alumno TEA, hablarán solo de ese estudiante. En el caso del laboral, hablará del grupo de estudiantes. Ahora, ¿qué ocurre si dentro de ese grupo igual hay alumnos que a lo mejor tienen algunas características bien particulares y bien marcadas? Si usted, ese alumno, la lleva a hacer algún tipo de adecuación de acceso como estrategia pedagógica, es súper importante que lo señale en el portafolio de la caracterización. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Profesora, dentro de esta caracterización, por ejemplo, yo he escuchado a colegas que de básica, por ejemplo, que incluyen el índice de vulnerabilidad del curso y una característica, o sea, una estadística en relación al colegio. ¿Será tan relevante? Depende. Si usted esa vulnerabilidad eh, afecta de forma o repercute de manera directa con el desarrollo y aprendizaje de su estudiante, es súper importante que lo coloque. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted va a tener que usar alguna estrategia de contextualización. ¿Por qué? Por el índice de vulnerabilidad, la poca estimulación cultural que tienen. Pero si eso va a permitirle a usted justificar alguna estrategia pedagógica, colóquelo. Si lo va a colocar por colocar y esa información no va a justificar nada de su experiencia, es información que está de más. ¿Se entiende? Claro, o sea, menos es más. Es que lógico, porque fíjate que son 4.000 caracteres y tú tienes que colocar información tan precisa. Si mira, el objetivo, de hecho, no sé dónde estaba para atrás, parece que era, no, acá, a ver. Acá, mira. Fíjate que te piden que el profesor demuestre conocer las características que favorecen o dificultan el aprendizaje. El índice de vulnerabilidad en sus estudiantes dificulta el aprendizaje. Sí, profesora, lo dificulta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué usted sabe que el índice de vulnerabilidad le dificulta? Entonces usted puede colocar en la caracterización, debido al gran índice de vulnerabilidad, ¿cierto?, del contexto sociocultural, se desprenden habilidades tales como descendidas. ¿Por qué? Por la poca estimulación del medio, por ejemplo. Y fíjate que ahí toda esa información la estás contextualizando y te va a permitir ello, a lo mejor en el desarrollo de alguna clase, colocar mayor énfasis en temas culturales, en el refuerzo de alguna habilidad que esté descendida que tú hayas nombrado en la caracterización producto de la vulneración, o sea, del índice de vulneración de tu estudiante. Ahora, si dentro de tu contexto el índice de vulnerabilidad no afecta en nada y tienes un grupo relativamente en la media y que son todos parejitos, independiente del estrato social, no es información que te sirva. Entonces, ese es el mayor error que colocan. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mira,
Estos aspectos se relacionan con los siguientes estándares y descriptores del marco para la buena enseñanza. Mira qué loco, porque acá en la rúbrica ya colocaron los estándares. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el marco para la buena enseñanza aún no entra en vigencia? ¿Se acuerdan o no? Sí, del que no entraba en vigencia, usted nos dijo que trabajáramos en torno a ese. Sí, po, pero ese no está en vigencia oficialmente. Nosotros aún seguimos utilizando el azul. Y fíjate que las rúbricas del docente más ya vienen con los estándares. O sea, en teoría está súper desfasado, po. Y los profesores que no conocen el marco para la buena enseñanza, el nuevo, están perdidos, po. Porque fíjate que acá te evalúan el estándar uno que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos al marco y vamos a buscar el estándar uno de aprendizaje y los descriptores, 1.4 y 1.7. Vamos a ver qué es lo que está contenido ahí y eso es lo que yo voy a tener que enfocar mi caracterización. Y en el ambiente respetuoso y organizado descriptor 5.2. Entonces, yo lo voy a proyectar. Denme un minutito. Oh, ando súper resfriada, profe, me pica la garganta, pero a morir. A ver, miren, aquí tengo el... ¿Cuál era el stand? Era el uno, ¿cierto? Sí, el 1, descriptor es 1.4, 1.7. Ya, estándar uno. Ya, ¿cuál era el 1.4? Ya, y el 1.7. Mira, fíjense que este foco ustedes van a necesitar conocer. Comprende las necesidades educativas de todos sus estudiantes, incluida la necesidad educativa especial, como un fenómeno contextualizado, identificando las barreras más frecuentes que obstaculizan la participación y el aprendizaje. Entonces, este foco de principios de aprendizaje, ustedes tienen que fijarse en el descriptor 1.4 cuando hagan la caracterización. En el fondo, tienen que identificar las barreras más frecuentes que obstaculizan la participación y el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo, por ejemplo, yo soy directora en una escuela especial, yo tengo laborales, y una de las mayores dificultades para nosotros es, por ejemplo, que la gran cantidad de nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad tiene padres con discapacidad, que es un gran porcentaje de la población. ¿Eso es algo que obstaculiza? Claro que sí. Ahora, es una estrategia. ¿Qué estrategia yo voy a tener que desarrollar ahí? Nosotros como colegio hemos desarrollado escuelas para padres, ¿cierto? Acompañamiento a las familias, el enseñarles los procesos de aprendizaje a los chiquillos, incorporándolos también al aula. Pero fíjate que son estrategias institucionales, no son estrategias que el profesor haya decidido implementar en el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, si usted cuando va a hacer su experiencia no va a incorporar, por ejemplo, una estrategia con la familia en el desarrollo de la clase 1, 2 o 3, la información de que hay gran cantidad de padres con discapacidad no es relevante para su caracterización. ¿Se va entendiendo, no? En el fondo, Sí, lo que sí. yo coloco en la caracterización, yo lo utilizo en mis experiencias de clase. Y el 1.7 conoce a través de técnicas de observación, entrevistas, lo que yo les mencionaba, y otras fuentes, las características individuales, así como el contexto familiar, cultural y social de sus estudiantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué les recomiendo? Que incorporen datos también, ¿cierto?, del contexto familiar, pero siempre de una manera inteligente. No es lo mismo colocar que la mayoría de los estudiantes tiene papás con discapacidad a explicar que debido a ello
impacta en ciertas habilidades, y ustedes las nombran, descendidas. Fíjate la diferencia como yo lo planteo. En la primera estoy incorporando información del contexto familiar, pero por incorporar, o sea, la estoy nombrando. Pero en la segunda la estoy describiendo cómo ha impactado en que los alumnos necesiten apoyo determinado en ciertas habilidades. Y ahí está la diferencia de la información de cómo la usan. Profesora, Vuelvo al TBT. Cuéntame. profesora, Cuéntame, cuéntame. ¿me Dígame. escucha? ¿Sí? Por ejemplo, si yo en la descripción menciono una situación particular que afecta al estudiante por el lado socioemocional, por ejemplo, por la enfermedad de su madre. Ujú. Como dice usted, y lo redacto en el sentido de que impacta al estudiante en la interacción. Por ejemplo, Ya. posteriormente, claro, yo en una de las experiencias de aprendizaje debo abordar La esa, interacción. ¿Alguna estrategia? claro, el Sí, trabajo en cuanto a la interacción. sí, Ok. totalmente. Claro, porque si lo está colocando en la caracterización y usted está reconociendo que es una necesidad de apoyo, de que el alumno interactúe, es ilógico que no lo aborde en la experiencia, pues si usted lo está colocando como una debilidad. Es como yo coloco todas mis debilidades, pero no, después cuando me toca hacer un plan de trabajo, no tomo ninguna de las debilidades que yo nombré y abordo otras. Es lo mismo con la caracterización. Si usted va a colocar lo que me acaba de mencionar, tiene que haber alguna estrategia pedagógica que esté sustentada la implementación por la necesidad, ¿cierto?, de desarrollar la interacción. ¿Por qué? Porque está descendida. ¿Producto de qué? De que la mamá está enferma, por ejemplo. Pero en el fondo la caracterización lo que hace es justificar decisiones pedagógicas. Es, ¿por qué usted decidió utilizar como estrategia principal que interactúen entre ellos y no, por ejemplo, el trabajo colaborativo? Mira, fíjate que la caracterización se colocó como una mayor dificultad la interacción. Entonces, ¿qué significa? Que sus decisiones pedagógicas están respaldadas por un levantamiento de información. Eso es. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende o profesora, no? clarito. Ya, avanzo. Instrucciones. Vamos con las instrucciones. Caracterización de los y las estudiantes. Primero, que acá aparece con A. No se ve muy bien la A, pero está ahí. Nivel. Señales si los y las estudiantes con que desarrollará la tarea 1 de este portafolio se encuentran en la educación parvularia, educación básica, educación media, nivel laboral. ¿Ya? Es lo primero que tienen que partir describiendo un poco. Luego, el curso. Señala el curso en que se encuentran los y las estudiantes con que desarrollará la tarea 1 de este portafolio. Por ejemplo, nivel de transición 2, séptimo básico, nivel laboral 1A, porque hay colegios que tienen, nosotros por ejemplo tenemos nivel laboral 1, pero tenemos 3 laboral 1, entonces tenemos el laboral 1A, 1B y el 1C. Entonces, tienen que describirlo, ¿ya? Luego, si en las experiencias de aprendizaje que trabajará con estudiantes de distintos cursos a la vez, tiene que señalarlo también. ¿Qué significa esto? Cuando hay de repente se evalúan en aula recursos, ¿ya? Y se evalúan con más de un estudiante con TEA. Esto también tienen que describirlo en la caracterización. Caracterización de los y las estudiantes. Realiza una caracterización detallada del grupo de estudiantes que ayuda a entender las decisiones que usted tomó al planificar las experiencias de aprendizaje que presentará como parte de este portafolio. En teoría, lo que le están pidiendo es que usted justifique el cómo usted decide diseñar una clase. Eso es. No es nada más que eso. Pero ese ejercicio no se hace mucho a nivel de profesores. Y yo lo digo ahí o sea, con la experiencia de observarlo todos los días, por ejemplo. De repente
se realizan estrategias, se toman decisiones o actividades que no están enfocadas a las áreas de apoyo o en seguir reforzando la fortaleza de los chiquillos. Ahora, ¿qué elementos debo considerar al describir la caracterización? Aquí yo les hice un punteo. Me dicen que tengo que partir, ¿cierto?, con la lengua materna y los sistemas de comunicación que utilizan los estudiantes, la forma en que perciben y comprenden la información, las habilidades, conocimiento y actitudes que han alcanzado y aquellas que aún deben desarrollar, relacionadas con el ámbito, asignatura o área del desarrollo en la que presentará la tarea número 1 de planificación de la enseñanza y la evaluación. Entonces, ¿yo qué tengo que abordar? Tengo que abordarlo desde el aspecto curricular, sí, en el punto 3, pero también tengo que abordarlo desde los sistemas de comunicación y desde la forma que ellos perciben y comprenden la información. Estos son puntos relevantes que deben ir en su caracterización. 5, aquellos aspectos en que presentan fortalezas o talentos relacionados con el ámbito curricular, asignatura o área de desarrollo que trabajará. 6, las necesidades de apoyo que presentan, por ejemplo, el ámbito curricular del lenguaje, de la comunicación, senso perceptivo, psicomotor, afectivo, entre otros, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden justificar a lo mejor con el contexto sociocultural, ¿cierto? Y decir que a partir de ellos, por ejemplo, está descendido el ámbito curricular en tal habilidad, en tal contenido, etcétera. Las motivaciones e intereses o lo que los desafía, la manera que tienen de relacionarse entre ellos y con las personas adultas. Todos estos elementos deben ir en su caracterización, o esto se me quedó súper grande, o otra información relevante que ayude a entender las decisiones pedagógicas que usted tomó. Al planificar, como por ejemplo la cultura a la que pertenecen, características de su contexto social, religión, nacionalidad, etcétera. O sea, todo el dato que sea pertinente, porque fíjate que a lo mejor sus estudiantes puedan tener problemas de la comunicación, pero no asociados a un diagnóstico TEA, sino que yo tengo, por ejemplo, un chico TEA que no es chileno y donde presenta un mayor nivel de complejidad al comunicarse, porque tampoco entiende el idioma. Entonces, fíjate que en mi caso, ese es un factor que yo sí o sí colocaría en mi caracterización. ¿Te fijas? Cuando caracterizamos, cuando no solo mencionamos elementos característicos, sino que evidenciamos elementos en particular de nuestros niños. Entonces, todo concreto. Si hablamos que presentan un desarrollo adecuado, debemos dar características propias de ese desarrollo, es decir, ejemplos completos, o sea, concretos. No podemos decir, Juanito Pérez presenta un desarrollo curricular adecuado a su edad. Oye, en el fondo, si tú me traspasas esa información para hacerme cargo de tu alumno o de su curso, yo no sé dónde tomarme porque no se me está entregando nada de información. O sea, me están diciendo que es adecuado, pero espérate, si el desarrollo cognitivo o el desarrollo curricular es tremendamente de amplio, entonces indícame en qué área están adecuados y en alguna parte tendrán que necesitar algún apoyo con alguna estrategia determinada. Entonces, el fondo no quiero que cometan este error y es por eso que se los transmito tanto y a lo mejor les recalco tanto. No generalicen, acostúmbrense a hablar de manera concreta y escribir de forma concreta. ¿Estamos? Mire, para la caracterización, incorpore tanto las características comunes a todo el grupo como aquellas que distinguen a los estudiantes entre sí. No es necesario que señale características diferentes para cada uno de ellos. Que me refiero que no es necesario que si tienen un grupo de 5 estudiantes, describan a alumno por alumno. No, hay que hablar de características generales, colectivas, pero sin embargo, si hay alguna característica que es propia de señalar y que es relevante de algún alumno en particular, yo la tomo y la señalo. ¿Dónde me quede? Diferente para cada uno de ellos, sino que lo que puedo hacer, por ejemplo, es distinguir en subgrupos. O sea, por ejemplo,
dentro del grupo, ¿cierto? Tengo 4 estudiantes con tanto, de 3 de ellos, o sea, lo voy subdividiendo. Si bien puede incluir aspectos del diagnóstico clínico, no se extienda en ellos, o sea, no es relevante. ¿Por qué? Porque el foco está puesto en el proceso de aprendizaje, en lo que son capaces de hacer y en los apoyos que requieren. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar el foco, que no se les escape. Considere que para dar cuenta de su conocimiento de los y las estudiantes, esta información puede provenir de diferentes fuentes y actores. Por ejemplo, puede corresponder a información levantada de los procesos de evaluación inicial o formativa, de los procesos de observación directa de los estudiantes en diversos contextos a través de pruebas formales o informales diseñadas con este fin, de consulta a la familia, de instancia de colaboración con otros docentes, por ejemplo, en la elaboración conjunta de informes para la familia, consultas al equipo directivo, etc. Si trabajo solo con un estudiante que presenta necesidades educativas especiales permanentes y no con un grupo, debe desarrollar esta tarea pensando en él o en ella, describiendo sus distintas características. Lo que yo mencioné hace un rato, esto también está copiado textual del manual. Si usted se desempeña en una escuela regular, acá tenemos, ya, tengo una profesora laboral y la otra profesora se evalúa en una escuela regular. Ella necesitaba ¿Yo? hembras, por lo que no le Sí, compró. En escuela regular con PIE, sí. Los censos. ya. Entonces, esta información le sirve. Si usted se desempeña en escuela regular, ¿cierto? Llamemos colegio con PIE justamente, dependiendo de su forma de trabajo, puede escribir a todos los estudiantes de un grupo o curso, o bien solo a los estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes. Si habitualmente realiza la experiencia de aprendizaje con los y las estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes en conjunto con otro estudiante que en aula común o de recurso, describa el grupo de estudiantes que componen el curso o grupo en términos más generales y profundice en las características que se solicitan de sus estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a evaluar en el aula común y mi experiencia de aprendizaje va a estar allí, yo debo también describir al grupo general, que no está en el pie, pero a rasgos muy generales. ¿Y cómo los puedo describir? Cómo interactúan con el estudiante, por ejemplo, cómo se comportan, cómo están, pero muy general, ¿ya? Pero sí tengo que hablar del contexto. Si habitualmente realiza las experiencias de aprendizaje centradas solo en los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, descríbalos siguiendo las instrucciones tal cual se presentaron anteriormente. ¿Dudas? Profesora, si en escuela regular con PIE, pero yo solamente, por ejemplo, las 3 experiencias de aprendizaje las voy a hacer, por ejemplo, en aulas de recursos, eh, eso más o menos también haría la diferencia en la caracterización, no incorporar al Usted, curso. sí, porque usted con cuántos alumnos se va a evaluar, ¿Perdón? ¿con cuántos alumnos se va a evaluar? ¿Con uno? Con uno. Ah, o sea, no, ahí se centra la característica solo en el estudiante, porque se va a evaluar en aula común, ¿por cierto? No, en recurso me dijo. En aula de recursos, Ya, pero mi pregunta es básicamente por las otras 2 experiencias de aprendizaje, de igual forma la hago en aula de recursos. sí, sí, sí. Lo que yo le recomiendo es que no mezcle, siga una misma Ok, línea. ok, Si va a ser una experiencia así, en aula recurso, las tres en aula recurso. Sí, perfecto. sí, sí, las tres en aula recurso. No mezcle. Dudas, consultas, ¿no? Ya. Entonces, mire, esta presentación yo se las voy a subir, pero quiero que veamos esto. Ah, no, no era esto. Tampoco era esto. ¿Qué te parece? Ah, este. Ya. Yo les hice como una tablita para que ustedes se pudieran guiar con los elementos que tienen que ir en la caracterización, que se las voy a enviar a su correo.
¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan, cuando vayan redactando la caracterización, vayan chequeando si está o no está el elemento presente. Entonces, por ejemplo, presentación del nivel, la presentación del curso, el desglose de niños y niñas, o este no es muy necesario, de hecho lo voy a marcar con rojito en el caso que tengan un grupo determinado de estudiantes, pero si es uno, o si son, o en el laboral, por ejemplo, si son 10, podría colocar cuántos corresponden, ¿cierto?, a varones y a niñas. La lengua materna y o los sistemas de comunicación que utilizan, la forma en que perciben y comprenden la información, las habilidades, conocimientos y actitudes que han alcanzado y aquellas que aún deben desarrollar. Y acá esto yo se los voy a dejar marcado con otro color para que no se les olvide. Y eso tiene que estar, no, ese color es muy ahí. Y lo de arribita, la habilidad, los conocimientos y las actitudes tienen que estar relacionados, ¿cierto?, con el ámbito asignatura o área de desarrollo en el que ustedes van a desarrollar su planificación. Aquellos aspectos en que presentan fortaleza o talentos. ¿También con qué lo relaciono? También con el ámbito asignatura o área de desarrollo que yo voy a trabajar. Las necesidades de apoyo que presentan, por ejemplo, el ámbito curricular del lenguaje, de la comunicación, psicomotora, acá también se los coloco, que lo vimos en uno como uno de los elementos, las motivaciones y la manera que tienen de relacionarse entre ellos y con las personas adultas. De hecho, yo se los voy a separar para que sean como dos elementos y no se me pierdan. Acá vamos a colocar el primero entre ellos, acá, relacionarse ahí, con las personas adultas, para que lo escriban de manera separada, ¿ya? Entonces, esta tablita a ustedes les sirve para poder ir guiándose si van teniendo todos los componentes que ustedes necesitan en la caracterización. ¿Dudas hasta acá? No, profesora. Ya, No, ok, nada. vamos a ver un ejemplo. Denme un minutito. Ya, a ver. Vamos a ver un ejemplo de una caracterización X. Ustedes deben comprometerse a no copiar nada de este ejemplo, sí, porque es un ejemplo y quiero que analicemos. Pero ustedes saben que el sistema reconoce hasta 5 palabras consecutivas, por tanto no se van a arriesgar a copiar nada. Es más o menos para que ustedes se vayan guiando, ¿ya? O para que evalúen como un ejemplo de caracterización. Por ejemplo, esta persona parte con este desglose. El estudiante asiste a un segundo año básico. Presenta diagnóstico de trastorno del espectro autista, grado 2, asiste a una escuela regular, particular subvencionada. Parta así. Si yo me voy a mi tabla, tengo el nivel. ¿Tiene el nivel? Ah, profes, no se acuerdan cuál era el nivel, ¿o sí? ¿El nivel, ¿Se acuerdan? profesora? Sí, pues, ¿se acuerdan o no? Miren, el nivel. ¿Qué le están pidiendo? Señales y los estudiantes con que se desarrolle la tarea. Se encuentran educación parvularia, educación Ah, básica. Ya, sí, sí, sí. ahora les pregunto ahora, aquí. ¿La profesora detalló el nivel? 88 Sí. gallinas en total. Ya. ¿A dónde está? Segundo básico, dice. Segundo básico. No, solo aparece el curso. Que fíjate, acá no aparece el nivel. Vuelvo atrás. El nivel es educación parvularia, educación básica. Mira, si de hecho esto Ah, ok. lo entrega el manual de Ya, forma perfecto. como súper clarita. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Habría que incorporar
que lo voy a colocar acá, por ejemplo, el nivel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo solo el curso. Por lo tanto, si yo voy completando después mi tablita, por ejemplo, podría decir, ¿presentó el nivel? No. ¿Presentó el curso? Sí. Entonces voy marcando y voy chequeando. En este caso, como es un estudiante, este punto 3, ¿cierto? No aplica. Entonces, ustedes, la idea es que se vayan apoyando con esta tabla, no aplica. Dice, su lengua materna es el español. Su acento y nacionalidad chilena. Utiliza el lenguaje verbal funcional, siendo este su principal sistema de comunicación. Me voy acá. Lengua materna o sistema de comunicación está, lo tengo listo. Luego dice, en sus habilidades, acá está repetido, comunicacionales, verbales, presenta un sistema de almacenamiento de oraciones, principalmente adquirida mediante la ecolalia, las que ha aprendido a darle funcionalidad y la que ha incorporado en su gramática interna, sin embargo, requiere de apoyos en su memoria declarativa, lo que incide en su capacidad comunicativa para describir eventos, situaciones, comentar, entre otros. Tiende a presentar un limitado campo verbal, el que se enfoca en sus necesidades y que varía de acuerdo a la estimulación que reciba. Utiliza un lenguaje, utiliza un léxico reducido, el cual tiene una finalidad y lo utiliza en los contextos adecuados. Presenta el lenguaje mayormente literal y lacónico, habilidad que le permite reconocer y expresar enunciados simples. En términos conversacionales, interpreta los diálogos como enunciados, sin llegar a instaurar los patrones para un diálogo fluido. Se ha trabajado en sus recursos comunicativos verbales. Listo, espera. Mira, esto lo voy a marcar para que lo analicemos. Pero lo voy a marcar con acá. Ya. Si yo me voy, por ejemplo, acá, ¿ha nombrado fortalezas o talentos de los estudiantes? En este caso del estudiante. Habló más de las debilidades. Ya, ¿cierto? Y sean ustedes súper concretos, coloquen la fortaleza del estudiante. O sea, si van a hablar de la fortaleza, utilicen la palabra fortaleza. Si van a hablar de la necesidad de apoyo, coloquen necesidad de apoyo. ¿Ya? Entonces, aquí estaría faltando lo que es la fortaleza. Fíjate en lo que yo marqué con azul. Se ha trabajado en sus recursos comunicativos verbales. Esta información no debería estar acá, porque Sí, fíjate lo que, mismo pensé. ya, ¿por qué lo pensó? A ver, Porque finalmente en esta es una caracterización, no está pidiendo qué estrategia ha utilizado. súper. En el fondo no se trata de lo que usted ha hecho, no se trata de usted, se trata de el alumno. Sí, Entonces, claro, solo describir acá, lo que hace y lo que no hace el sí, chico. y todo en virtud del alumno, no lo que usted ha hecho. ¿Por qué? Porque es una caracterización del estudiante o del grupo del estudiante. Entonces, esa información, por ejemplo, está de más, ¿ya? Para darle funcionalidad y comprensión a las verbalizaciones, la que ha adquirido adecuadamente. Ya, mira, todo esto está de más. O sea, acá usted se podría haber ahorrado todos estos caracteres y haber utilizado esta información de una manera mucho mejor. Vamos a, lo voy a dejar con acá. Ya. En cuanto al desarrollo articulatorio, no se observan dificultades y en su historial no ha presentado diagnóstico fonoaudiológico que evidencie alguna alteración articulatoria. Su tono y ritmo de voz es mecánico y monótono. Respecto a los procesos perceptivos, el estudiante reconoce e interpreta los espacios donde se desarrolla, patio, baño, comedor, sala, comprende instrucciones y señales verbales literales y concretas, las que deben ser entregadas con apoyo gestual y o visual de ser necesario. Lo mismo acá. No está mal esta información, pero está mal redactada. ¿Por qué? Porque vuelve a estar redactado en virtud de lo que el profesor hace. Diferente hubiese sido si se menciona que, y concretas, donde el estudiante trabaja con o se le facilita el apoyo gestual y visual. ¿Te fijas? Pero no presentado como una estrategia que el profesor utiliza. Nuevamente está centrado en lo que el profesor hace.
Se adapta a los diferentes contextos mediante la asimilación en la experiencia y la anticipación de dichos eventos, lo que amplía su campo perceptivo y adaptativos, asimilación y acomodación, en tanto en actividades como en su participación en ella, lo que favorece notablemente su proceso de aprendizaje. Su facilidad para almacenar en su memoria semántica enriquece sus habilidades para retener información y evocarla. Puede ser que acá estamos frente a una fortaleza, siempre que ésta sea significativa y responda a sus intereses, lo que favorece la utilización de estrategia implementada para el aprendizaje. Fíjate, y lo que responda a sus intereses. Ya, ¿y cuáles son los intereses? Pues? En el fondo, acá nos dice cuál es el interés del alumno. Acá vuelve a tomar lo que favorece la utilización de estrategia implementada para el aprendizaje. Tampoco corresponde. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no es centrado en lo que usted hace. Reconoce visualmente imágenes tanto en sus formas, dimensión y colores. Esto facilita la adquisición del proceso de lectura, escritura y numeración. Requiere espacios estructurados que faciliten la comprensión y adaptación del aprendizaje. Ambientes con baja estimulación de ruidos. Se observa emocionalmente inestable al enfrentarse a melodías lentas o melancólicas, situación que altera su estado emotivo, donde tiende a llorar y se generan patrones de obsesión por dichas melodías, situación que puede durar más de un día. En el área motoras, yo no sé por qué esto es el que me quedó más grande. Ya. En el área motora se caracteriza por presentar inmadurez motriz, la que se refleja en su coordinación oculomanual, visomotriz y visoespacial. Presenta dificultades para desarrollar habilidades motrices, tanto finas como gruesas. Acá. Se ha estimulado el aprendizaje autónomo de las acciones mencionadas tanto en el colegio como en su ámbito familiar. Listo. De nuevo volvemos a caer en el mismo error. Cabe mencionar que ha progresado significativamente incorporando las acciones escolares descritas anteriormente, intenta ejecutarlas y pide ayuda si requiere. Ante ruidos como bulla excesiva, presenta mayor sensibilidad auditiva, por lo que se incorpora el uso de audífonos aislados. Lo mismo. Mira, aquí ya cae netamente en lo que es el desarrollo de estrategias. Tú aquí. Oh, es súper larga. Pero es que está con letras gigantes, por eso es que es muy grande. Espera. Ya, acá. ¿Dónde quedé? Parece aquí, ¿o no? Sí. Ya, el estudiante no tiene atención externa de terapeuta ocupacional o kinesiólogo que trabaje en esta área. El establecimiento tampoco cuenta con el profesional. Sin embargo, demuestra que logra adaptarse y participa de los apoyos y estrategias que se implementan. Su atención y concentración es breve, trabaja mediante estructura de cada asignatura, pausas y actividades de descanso, la que disminuye los niveles de ansiedad y permiten poder anticipar conducta de regulación. Sus habilidades académicas se encuentran en el primer nivel taxonómico, en el que corresponde a recordar, requiere apoyo para ejecutar esta habilidad. Responde de manera literal, con alternativas. En la construcción de oraciones, escribe el nombre de la imagen, no utiliza artículos, adjetivos, verbos, entre otros, requiere apoyos pictográficos, la construcción de frases. Decodifica sílabas directas, indirectas, sílabas. Ya empieza a escribir, ¿cierto? Después, en el trabajo familiar, la madre no puede reforzar actividades pedagógicas, se niega, llora, frustra, lanza los cuadernos, conducta que el colegio no ha evidenciado. Yo ahí no entendí lo que quiso decir. Se trabaja con el apoderado, entregando estrategias, material concreto, lo mismo, volvemos a caer en los errores que revisamos más arriba. Presenta desregulación conductual, se autolesiona por medio de palmadas en el cuello. El apoderado informa que es habitual y que no se ha trabajado desde el hogar. Sus abuelos son cuidadores mientras los padres trabajan, incorporándolo en las reuniones. Utilizan en el hogar las estrategias que se sugieren. Contar, respirar, pedir ayuda, favoreciendo su capacidad para avanzar y superarse. Participa de las clases, tiene mayor autonomía dentro del aula, pide ayuda, avisa para ir al baño, levantar la mano, hablar sobre algo llamativo, se estructura con el tablero de anticipación de cada clase. Interactúa poco con sus pares, solo si requiere algo, evita el contacto ocular y físico, en juego y actividades requiere apoyo.
Se vincula con adultos, tiene un hermano de 3 años y su prima asiste al mismo curso, pero se relaciona poco. La madre señala que en el hogar tampoco interactúa con ellos. Tiene un juego solitario, no ejecuta juegos imaginarios ni simbólicos. Se ha trabajado con el curso sobre su diagnóstico y las conductas de regulación. Vive con ambos padres, no asiste a terapia externa, tiene control neurológico y la familia es participativa con las acciones que el colegio ha sugerido para que incorporen a agrupaciones de padres con niños con autismo. Ha requerido el plan de la adecuación curricular, tanto de acceso como de los elementos del currículum, enfocado en las diferentes asignaturas. Ya. Fíjate que acá hay una serie de errores. Lo primero que se recae, ¿cierto?, en el mismo error de forma bien consecutiva, que tiene que ver con el hablar y plasmar lo que el colegio ha hecho o lo que la profesora ha tomado como medida o como estrategia. Y también hay algunas incoherencias en el trabajo con las familias. Fíjate que en las primeras partes menciona que la familia, ¿cierto?, no la apoya mucho, pero sin embargo abajo menciona que la familia se compromete, responde bien a las estrategias que el colegio les designa. Por otro lado, hay problemas graves de redacción y de agrupación de los conceptos, porque en algunas partes, por ejemplo, como acá, parte desarrollando, ¿cierto? Acá, por aquí era, a ver, ya, por aquí era, sí. Las habilidades motriz, ¿cierto? La atención, después se pasa a la atención y concentración. Eh, espérame, ¿qué dónde era? Sí, acá. Y luego, acá, mira, ya, acá hablamos de las habilidades en el área comunicacional, lo que pudiésemos deducir que ella se va a mover en ese ámbito en sus planificaciones, pero luego se va a los procesos perceptivos donde nos vamos, ¿cierto?, como a otra índole de desglose. ¿Qué me refiero con ello? Después, el otro párrafo vuelve con el tema cognitivo, de su facilidad para almacenar su memoria semántica, enriquece sus habilidades para retener información y evocarla. Y cae en el gran error de siempre y cuando responda a su interés y no nombra los intereses. ¿Qué es lo que yo haría? Yo lo ordenaría, yo iría desglosando punto por punto, súper estructurada. Presentación del nivel, presentación del curso, desglose de esto, la lengua, la forma en que perciben, y así iría punto por punto desarrollándolo y colocando de forma súper concreta, la fortaleza o el punto que yo estoy tomando. Por ejemplo, yo ayer trabajé con las educadoras de párvulo, que es una caracterización de educadoras de párvulo, sí, pero creo que les va a servir, espera, ¿dónde era? Creo que les puede servir acá, para que me entiendan un poco la estructura a que me refiero. Mira, fíjense cuando tenemos una caracterización que está súper mezclada, donde me voy para desarrollar mensaje, después empiezo a hablar de habilidades de perceptivas, después hablo de la familia, después de la estrategia, o sea, hay una mezcolanza. Y fíjate la estructura de esta caracterización que es educación parvularia, pero donde yo hice lo mismo que la educadora, les coloqué los elementos que tenían que tener y les mostré este ejemplo que también lo analizamos y lo fuimos corrigiendo, pero fíjate, súper concreto. En un grupo de niños ya, está compuesto por 23 párvulos, qué sé yo. Como el elemento que les tiene a ellos son diferentes, pero le piden conocimientos previos, yo les hago que coloque en los conocimientos previos y con negro. La mayoría tiene experiencia tanto en sus intereses, en el área sociocultural, en el aspecto motriz, desarrollo cognitivo, atención, concentración, habilidades matemáticas del lenguaje, en el desarrollo socioemocional, en diversidad, desarrollo personal y social, comunicación integral, interacción. O sea, todo ordenadito, cosa que cuando a usted le tomen su caracterización, el tipo vaya con esta pautita y vaya colocando. Presentación del nivel de curso, sí está. Después, capacidad de concentración,
que no tenga que ni siquiera buscarlo, sino que aquí está la concentración. Te fijas que está como todo ordenadito. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, clarísimo. ¿Sí? Ya, ¿les quedan dudas? ¿Se entienden lo que tienen que hacer ahora o no? Y los errores que no pueden cometer, Ahora sí, Sí, yo quiero estoy. hacerlo ahora. ¿sí? Ya, entonces, profesora, yo les voy a enviar la tablita y el ejemplo que revisamos, pero yo les voy a pedir que puedan mantener la estructura como la que les mostré en parvularia, o sea, en ese orden, que quede todo ordenadito. Y los elementos de la tabla, ustedes los van colocando con negrito, tal cual como lo vimos. ¿Para qué? Para que no se me pierda. Ahora, ustedes pueden partir como quieran, el orden no es relevante. Ustedes pueden partir por cualquier orden de la tabla, siempre y cuando estén todos los elementos. Pero yo igual soy un poco estructurada y yo preferiría que siguieran el orden de la tabla, porque también ahí está en desglose, por ejemplo, está primero el interés y luego está las habilidades en virtud del currículo, las fortalezas, pues está igual, está como separado, ¿te fijas? Entonces, con esta tabla a ustedes no les debiese costar la redacción ya de su portafolio, o al menos el primer punto que es el más importante. Entonces, para ello, vamos a colocar un plazo, ya que yo necesito que me lo entreguen, que empiecen a trabajar, pero necesito colocarles plazo, porque, ¿por qué? Porque lo contrario nos vamos a pasar mucho rato haciendo la caracterización, pero sin embargo también quiero que la hagan con mucha precisión. ¿Por qué? Porque la caracterización, acuérdense que es la médula de su portafolio. Si lo que ustedes colocan allí está mal o es información que no les sirve, les va a complicar el desarrollo de su experiencia. Nunca se olviden que la caracterización viene a sustentar cada decisión que usted tomó pedagógicamente. Entonces, yo les quiero motivar a que puedan tener un bosquejo ya para la próxima semana, hasta el miércoles 24, un primer bosquejo y para poder hacer ahí el primer proceso de revisión y luego, ¿cierto? Ya a más tardar el viernes 26, que esta caracterización esté lista. ¿Por qué? Porque es la parte que les va a tomar uno de los mayores tiempos, más incluso que la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, un poco para que se muevan en esos plazos, trabajen con la pauta que les entregué con la tabla está, yo la hice en virtud de la rúbrica de evaluación y el manual, por ende, si ustedes siguen esos elementos, no tienen por dónde perderse y debiesen llegar a un nivel destacado, porque está estructurada con la rúbrica de evaluación. ¿Dudas, profesoras? ¿No? Todo claro. No, ¿Segura, todo segura? clarísimo. Esperemos que Ya, sí. ya, Sí. pero no les quedó ninguna duda, ¿verdad?